Muy bien, ya nos encontramos grabando aquí, día martes 4 de agosto de 2020 y siendo las 8 horas con 53 minutos, iniciamos esta clase, que es la clase número 10 de Ciencias Naturales con los estudiantes de quinto de base. Mencionándoles una vez más, al ver el icono ya sabemos que debemos pasar nuestro portafolio. Y el día de hoy nos toca ver el tema número 5 de nuestra unidad 2. Ecosistemas y sus características. Vamos a verlo de forma general porque este tema suele ser bastante extenso. Así que veremos los puntos que yo considero más importantes porque de todos modos se van a retomar más adelante. Inclusive en años siguientes, es decir, sexto año para ustedes, se ve nuevamente este tema. Así que se puede reforzar. Y bueno, como todo tema nuevo, viene la pregunta. ¿Qué es un ecosistema? La lectura nos dice que el ecosistema es un conjunto de seres vivos. ¿Cómo se denomina el conjunto de estos seres vivos dentro del ecosistema? Se denomina biocenosis. Grábense esa palabra, porque muchos textos ya la están utilizando, o ya la vienen utilizando, porque esta palabra no es nueva, desde hace varios años. Así que tal vez ya no les diga organismos vivos, sino directamente les digan biocenosis. ¿Y qué es la biocenosis? Es un conjunto de organismos vivos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos organismos vivos? Estos organismos se relacionan entre sí dependiendo del medio físico donde se desarrollan. ¿Y cómo se llama el medio físico donde se desarrollan estos seres vivos? Se llama biotopo. Dos palabras nuevas para nuestro vocabulario: biocenosis y biotopo. Biocenosis, organismos vivos; biotopo, medio físico. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estos ecosistemas? Los ecosistemas pues vienen teniendo ciertas características. Y las características de cada ecosistema hacen posible que el tipo de vida que se desarrolle en ellos sea muy variado, dependiendo, obviamente, de qué ecosistema estamos hablando. Ya veremos más adelante la división o los tipos de ecosistemas que existen. Surge la pregunta: ¿de qué está compuesto el ecosistema? Bueno, para saber cómo está formado, cómo está compuesto un ecosistema, debemos entender que el ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Recordemos, organismos, biocenosis; entorno o el medio físico, biotopo. Biotopo, biocenosis. Biocenosis, biotopo. Es una interrelación constante que se da entre estos dos elementos. Ahora, atendiendo a estos dos elementos, podemos definir varios tipos de seres vivos que componen un ecosistema. Entre ellos, pues tenemos que, según la cadena trófica, son tres tipos de organismos principales. Por un lado tenemos a los productores, por otro tenemos a los consumidores y, por último, pero no menos importante, a los descomponedores. Cada uno de estos tipos de organismos cumple funciones vitales para la mantención de los ecosistemas, para la existencia de los ecosistemas, y también hace posible la existencia o la supervivencia de otras especies. Vamos a ver cada uno de estos tipos de organismos, empezando por los productores, que son la base de la cadena trófica. ¿Qué son los productores? Pues bueno, son organismos autótrofos que, como ya nosotros sabemos, autótrofo significa que elaboran sus propios nutrientes, elaboran sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas o sustancias orgánicas también. Son los más abundantes debido a su gran papel que desempeñan como la base de la cadena trófica o la cadena alimenticia, como se les conoce también. Son muy esenciales debido a que, como les vuelvo a repetir, son la base de la cadena y hacen posible que todos estos ciclos, estas relaciones entre organismos, sean posibles. ¿Qué organismos se encuentran dentro de los productores? Pues bueno, ya se imaginarán cuáles son. Son las plantas, pero no solamente las plantas, sino también algunos otros organismos que son capaces de realizar fotosíntesis y
Quimiosíntesis. Fotosíntesis, pues bueno, ya sabemos qué es la fotosíntesis. Vemos ahí un esquema en pantalla. Las plantas no son las únicas que las hacen, también las hacen las algas. Y ustedes me dirán, pero las algas no son plantas. Pues depende a quien le pregunte. Muchos científicos consideran a las plantas, perdón, a las algas como una subdivisión del reino de las plantas, reino plantae, específicamente las algas verdes, porque hay otras algas de otros colores. Pero de la forma de clasificación científica, las algas pertenecen al reino protista. Por eso cuando nosotros vemos reino protista, dice ahí protozoos y algas. En este caso, estas algas son capaces de realizar fotosíntesis. Ahora, hay muchas algas porque son pluricelulares, pero también hay muchas que son unicelulares. Es decir, son microscópicas, algas microscópicas, y justamente estas algas microscópicas se encuentran en la capacidad de realizar fotosíntesis. Entonces, si ya vimos qué es la fotosíntesis, ¿qué es la quimiosíntesis? Bueno, la quimiosíntesis es un proceso análogo a la fotosíntesis, es decir, que su función, perdón, homólogo sería, su función es la misma, obtener nutrientes, pero en este caso no se utiliza luz solar ni agua, sino que se utiliza la transformación de compuestos químicos por procesos que pueden ser de oxidación o de fermentación. Reacciones químicas desencadenan los nutrientes necesarios para estos seres, estos organismos. ¿Quiénes hacen la quimiosíntesis? Por lo general las hacen bacterias. Muy bien. Después de haber visto a lo que son los organismos productores, continuamos con los consumidores. En este caso, los consumidores son organismos heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Porque obtienen su alimento de materia orgánica que ha sido producida por otros organismos. No la producen ellos, la consumen de otros organismos. Al igual que muchas clasificaciones, pues bueno, los consumidores también tienen su clasificación. Pueden clasificarse en primarios, o sea, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Muchos consideran consumidores cuaternarios, pero son básicamente variaciones del tercero. Para hacer más fácil pues nuestro análisis, clasificaremos en estos tres grupos. Los primarios pues son los que nosotros conocemos como herbívoros. Los herbívoros son heterótrofos, no producen su propio alimento, así que consumen de las plantas. Todo animal que consuma plantas pues es un animal herbívoro. Consumidores secundarios. En este caso ya tenemos a los carnívoros. En el caso de los carnívoros tenemos a los depredadores. También tenemos en esta clasificación a los parásitos y a los carroñeros. ¿Qué son los carroñeros? Son los animales que se alimentan de animales muertos, básicamente, o de restos de animales. O sea, animales que ya han muerto y su cadáver se encuentra en el medio. Entonces estos animales aprovechan y comen ahí. También los omnívoros se consideran consumidores secundarios. ¿Qué son los omnívoros? Son los animales que se encuentran en la capacidad de consumir carne, o sea, consumir a otros animales y consumir plantas. Las dos cosas. El organismo está adaptado para eso, para consumir ambas cosas. Y por último tenemos el caso de los consumidores terciarios que se consideran como superpredadores. Son depredadores de los depredadores, básicamente. Como vemos aquí en esta pirámide, tenemos a los productores en la base de la pirámide, como les decía, son la base de la cadena. Luego tenemos a los consumidores primarios que se alimentan de los productores. Luego los secundarios que se alimentan de los primarios. En este caso a los terciarios que se alimentan de los secundarios. Y los superpredadores que se ubican en la cima de la cadena porque se alimentan de otros depredadores.
Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora los descomponedores. Los descomponedores son muy importantes para la cadena trófica. No podemos establecer quién tiene un rol más importante, pero de hecho, muchos científicos consideran que los descomponedores tienen un papel crucial. Tal vez el más importante, tal vez. Para nuestro estudio vamos a decir que todos tienen la misma importancia y todos son importantes para el equilibrio de los ecosistemas en general. Los descomponedores se los llama también detritívoros. Viene de detritos. Los detritívoros o los descomponedores se encargan, pues como dice su nombre, de descomponer la materia orgánica. ¿Y para qué descomponer la materia orgánica? Para que los nutrientes que estaban presentes en esta materia sean absorbidos nuevamente por el suelo, haciendo posible que las plantas puedan absorber esos nutrientes y utilizarlos para su proceso de fotosíntesis y crecer. Al crecer, pues obviamente servirán también de alimento para otros animales, reiniciando así la cadena trófica. Ahora, muchas especies de bacterias, hongos y protistas se consideran como descomponedores o detritivos. Sin embargo, no son capaces de digerir material orgánico como tal. Es decir, no es que se comen, por ejemplo, como los carroñeros que comen animales muertos. No. Sin embargo, descomponen a nivel molecular sustancias sencillas para su propio uso y a la vez estas sustancias también pueden ser absorbidas o mezclarse con los suelos. Y consideran a las bacterias, hongos y protistas como los descomponedores más importantes. En la imagen vemos una lombriz de tierra. En este caso también es un descomponedor. Además de descomponer, pues su acción, su modo de vida, que es crear varios túneles subterráneos, hace que la tierra se oxigene, permitiendo una mayor riqueza en elementos. Luego de haber visto lo que son los organismos productores, consumidores y descomponedores, ahora sí vamos a ver qué tipo de ecosistema. Bueno, atendiendo a las características generales de los ecosistemas, podemos distinguir tres tipos. Los acuáticos, sistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas mixtos. Aquí en esta gráfica podemos ver algunos tipos de ellos. Los acuáticos, pues mares, lagos, ríos, todo aquello que involucre cuerpos de agua. Los terrestres, como los desiertos, las selvas, los bosques y matorrales. Y los mixtos, que son una combinación de terrestres y acuáticos, como cuáles, como las costas, que son las playas, y los humedales, que son los pantanos, también llamados ciénagas a veces. Vamos a ver ahora los acuáticos. Vamos a ver su clasificación de manera general, como les digo, porque este tema va a ser revisado posteriormente de manera más exhaustiva. Ecosistemas acuáticos pues involucran cuerpos de agua, básicamente. Y dentro de estos ecosistemas acuáticos podemos distinguir dos tipos. Por un lado, los ecosistemas de tipo marino, es decir, que presentan agua salada. Y por otro, los ecosistemas de agua dulce, como ríos, como lagos, lagunas, todo cuerpo que involucre el agua dulce, como lo vemos ahí. En ambos hay diversos tipos de organismos adaptados obviamente a ese medio. No podemos mandar a una especie que está adaptada al medio marino a un medio de agua dulce y viceversa. No se puede, moriría. Con respecto a los ecosistemas terrestres, pues su diversidad es bastante mayor. Bueno, su clasificación es mayor, porque el anterior también es muy diverso, a pesar de que podemos clasificarlo solamente en dos grupos, pero es muy diverso. Acá podemos distinguir varios tipos, como los bosques, los matorrales, la tundra, los desiertos,
En la imagen podemos ver otros como la selva, la taiga, la sabana, las praderas. Todos estos son tipos de ecosistemas terrestres. Y por último tenemos a los ecosistemas mixtos, que son una combinación de ambos. Y ahí podemos distinguir varios, como las costas, como los humedales, también como los manglares y los esteros, que son una combinación de medio acuático y terrestre. Entonces recordemos, tenemos ecosistemas acuáticos que se dividen en marinos y de agua dulce. Tenemos ecosistemas terrestres, como los bosques, los matorrales, la tundra y los desiertos. Y los ecosistemas mixtos son una combinación de ambos, como las costas, los humedales, los manglares y los esteros. Entonces con esto termina lo que es la clase de hoy. Y de aquí viene el taller, que son 6 preguntas de taller, pues los vamos a resolver ya en este momento para que quede constancia de esta actividad para los compañeros que no han podido asistir. Muy bien, ya con esto tenemos terminado nuestro taller número 16, que constaba de 6 preguntas cuyas respuestas las han extraído ustedes del contenido de la clase. Recordemos que hasta ahora llevamos 10 clases y 16 talleres. Por favor, tenerlo al día en caso de que se pida próximamente para la revisión. De mi parte, eso ha sido todo por hoy y nos veremos ya en la siguiente ocasión con un nuevo tema.